Buenas noches, mi nombre es Ever Hernández, cursante de la maestría de Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad de Yacambú. La noche de hoy le voy a hacer una breve exposición sobre el diseño e investigación experimental. Para empezar, podemos mencionar que Hernández, Fernández y Batista en el 2003 señalan que el término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que desea. Por lo tanto, el diseño de investigación se concibe como estrategias en las cuales se pretende obtener respuestas a las interrogantes y comprobar las hipótesis de investigación con el fin de alcanzar los objetivos del estudio. En el caso del enfoque cuantitativo, el investigador utiliza su diseño para analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto particular o para aportar evidencias respecto a los lineamientos de la investigación. El término de investigación experimental tiene una variedad de definiciones. En sentido estricto, la investigación experimental es lo que llamamos un verdadero experimento, en donde el investigador manipula una variable y controla, aleatoriza el resto de las variables. Cuenta con un grupo de control, los sujetos han sido asignados al azar entre los grupos y el investigador solo pone a prueba un efecto a la vez. Asimismo, es importante saber qué variables se desean probar y medir. Según Hernández, Fernández y Batista, una sección particular de experimentos más armónica con un sentido científico del término se refiere a un estudio en el que se manipula intencionalmente una o más variables independientes para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes dentro de una situación de control para el investigador. Creswell, en el año 2009, denomina los experimentos como estudios de intervención, porque un investigador genera una situación para tratar de explicar cómo afecta a quienes participan en ella en comparación con quienes no lo hacen. Es posible experimentar con seres humanos, seres vivos y ciertos objetos. Los experimentos manipulan tratamientos, estímulos, influencias o intervenciones para observar sus efectos sobre otras variables en una situación de control. El primer paso para un experimento es la manipulación intencional de una o más variables independientes. La variable independiente es la que se considera como supuesta causa de una relación entre variables. Es la condición antecedente y al efecto provocado por dicha causa se le denomina variable dependiente, o sea, es consecuente. El siguiente paso es medir el efecto que la variable independiente tiene en la variable dependiente. Esto es igualmente importante y como en la variable dependiente se observa el efecto, la medición debe ser válida y confiable. Si no podemos asegurar que se midió de manera adecuada, los resultados no servirán y el experimento será una pérdida de tiempo. El último paso que todo experimento debe cumplir es el control o la validez interna de la situación experimental. El término control tiene diversas connotaciones dentro de la experimentación. Sin embargo, su acepción más común es que si en el experimento se observa que una o más variables independientes hacen variar a las dependientes, la variación de estas últimas se debe a la manipulación de las primeras y no a otros factores o causas. Y si se observa que una o más independientes no tienen un efecto sobre las dependientes, se puede estar seguro de ello. En términos más coloquiales, tener control significa saber qué está ocurriendo realmente con la relación entre las variables independientes y las dependientes. Tomando en cuenta lo anteriormente descrito, podemos decir que los diseños experimentales se utilizan cuando el investigador pretende establecer el posible efecto de una causa que se manipula. Según Buendía, Colaz y Hernández en el 98, ellos dividieron los diseños experimentales en tres clases: los preexperimentos, los experimentos verdaderos o puros y los cuasi experimentos. Los preexperimentos es el tipo de diseño que se caracterizan por un bajo nivel de control y por tanto baja validez interna y externa. El inconveniente de estos diseños es que el investigador no puede saber con certeza, después de llevar a cabo su investigación, que los efectos producidos en la variable dependiente se deben exclusivamente a la variable independiente o tratamiento. Los experimentos verdaderos o puros es el tipo de diseño que se denominan también auténticos experimentos porque realizan un control de todos los factores que afectan tanto a la validez interna como a la validez externa. El elemento fundamental de este tipo de diseño es que los sujetos son elegidos al azar de la población y asignados al azar a los grupos experimentales y de control. Por último, tenemos los cuasi experimentos, que podemos decir que la característica fundamental de este tipo de diseño está en que el experimentador no puede hacer la asignación al azar de los sujetos a los grupos experimentales y de control.
Sin embargo, sí puede controlar algunas de las siguientes cuestiones: cuándo llevar a cabo las observaciones, cuándo aplicar la variable independiente o el tratamiento y cuál de los grupos recibirá el tratamiento. Aunque estos diseños no garantizan un nivel de validez interna y externa como en los experimentales, ofrece un grado de validez suficiente, lo que hace muy viable su uso en el campo de la educación y de la psicología. Para finalizar, podemos señalar que el diseño experimental de investigación ha tenido una gran importancia dentro del desarrollo de la ciencia, ya que es prácticamente a partir de su utilización sistemática que las ciencias naturales comienzan a superar las antiguas explicaciones sobre el mundo, en que se basaban en la revelación, el dogma o la mera opinión. Gran parte de los conocimientos obtenidos en los últimos 3 siglos se ve al empleo del experimento, diseño sobre el cual se han desarrollado significativas aportaciones tecnológicas y prácticas. Por supuesto, esto no significa que la ciencia pueda reducirse exclusivamente a los frutos que proporciona la experimentación, por más valioso que esto sea, ya que esta es aplicable solo a algunos problemas y a otros no, y es mucho más útil en el campo de las ciencias naturales que en el de las ciencias sociales. Bueno, muchísimas gracias por tu atención y esta fue mi breve explicación sobre los diseños experimentales de investigación. Muchísimas gracias.